Teo solo quería un almuerzo tranquilo hasta que se sentó en la mesa equivocada y la hija paralizada del emperador preguntó tímidamente: ¿Te quedas? Si te gustan los romances emotivos de la época de la muerte, como este Saskrobit, para no perderte la siguiente historia. La estación orbital Helen tenía 1000 mesas en su bulliciosa cafetería, pero Teo, de alguna manera, eligió la reservada para la realeza. Aún no lo sabía, solo que una mujer de cabello plateado y ojos luminosos lo miraba como si fuera la primera sorpresa que había tenido en años, y por razones que no podía explicar, parecía esperanzada. Theo Greer era un hombre sencillo, no ingenuo, simplemente sencillo en sus necesidades, comida caliente, herramientas que no le causaran ningún shock al tocarlas, y un descanso de 10 minutos donde nadie le pidiera soldar algo rápido. El universo, sin embargo, tenía sentido. Del Hume, y hoy ese humor estaba a punto de volverse personal. Entró en la cafetería de la estación orbital, todavía medio cubierto de polvo de refrigerante, se quitó los guantes y observó el mar de mesas idénticas. Todos estaban llenos de ingenieros, estibadores, transportistas y algún que otro comerciante que intentaba no inhalar aire reciclado con demasiada claridad. Vio una mesa tranquila en un rincón, vacía, apacible, un regalo de las estrellas. Se sentó y exhaló profundamente, aliviado, saboreando ya el puré de patata sintético que había comprado. Entonces, una voz suave dijo: «Hola». Theo se incorporó de golpe. Frente a él estaba sentada la mujer más deslumbrante con la que había compartido muebles por accidente. Una larga cabellera blanca como la nieve le caía sobre los hombros, orejas ligeramente puntiagudas, sello distintivo del linaje imperial Valerio. Un círculo plateado descansaba delicadamente sobre su cabeza, intrincado y majestuoso sin ser llamativo. Llevaba un vestido brillante, con un estampado de estrellas. Definitivamente no era un atuendo de cafetería. Pero nada de eso sorprendió tanto a Theo como el suave brillo alrededor de sus ojos violeta pálido. «Oh, lo siento». Theo se levantó rápidamente, sin darse cuenta de que la mesa estaba ocupada. Ella parpadeó despacio, casi sobresaltada, como si la idea de que alguien se disculpara le resultara extraña. «No, espera», dijo, levantando una mano. «Por favor, quédate». Theo hizo una pausa, confundido. Detrás de su silla, discretos pero inconfundibles, había 2 guardias con armadura real, fingiendo no mirarlo. De esos guardias que no parpadean a menos que les paguen. Tragó saliva con nerviosismo. Esta no era la sección de trabajadores, era la cafetería del ala diplomática. Y Theo Greer, el mecánico peor pagado de la estación Helión, acababa de invadir el barrio equivocado. «De verdad que no quiero molestar», dijo, gesticulando torpemente. «Te prometo que una princesa que come sola puede comer de pie o en otro lugar, muy en otro lugar». Sus labios se curvaron en una tímida sonrisa. «No estás molestando. Ti es agradable». Su voz era suave, casi demasiado dulce para el cavernoso salón, pero llena de calidez. Y después de un momento, Theo notó algo que al principio no había notado. Su silla era un andador, elegante, pulcra, pero claramente diseñada para alguien que no podía caminar. Volvió a sentarse despacio, con cuidado, como si la silla fuera a explotar si respiraba mal. «Soy Theo», ofreció, la única frase segura que se le ocurrió. Parecía encantada con la presentación. Sus ojos brillaban como pequeños soles. «Nunca», dijo ella. «Es un placer conocerte». El nombre lo impactó como un rayo. N.A.A. como la princesa Nivera de Valiria, la única hija del emperador, la sombra diplomática de media galaxia, cuya condición la mantuvo alejada del ojo público durante años. Theo sintió que el alma se le escapaba del cuerpo.
observó la situación y susurró, no. Se atragantó a medio sorbo de su bebida. NRA. Esa vecina en su sonrisa vaciló. No estaba ofendida, solo nerviosa, como si se estuviera preparando para algo. Theo rápidamente levantó las manos. No, en el mal sentido. Simplemente no esperaba que mi hora de almuerzo involucrara a la realeza. Normalmente solo son fideos de cartón y pavor existencial. Se le escapó una risita, ligera, musical y sorprendida. Me gusta, dijo. Hablas diferente en todos los demás. Hablan como si estuvieran dando un discurso o pidiendo permiso. Ladeó la cabeza, observándolo con intensa curiosidad. Pero tú hablas como una persona de verdad. Theo se frotó la nuca, consciente de repente de que estaba sentado frente a una mujer cuyo vestido probablemente costaba más que su salario anual. Bueno, dijo, puedo empezar a dar discursos si lo prefieres. Ella volvió a reír. Esta vez más fuerte, con más libertad. Uno de los guardias entró visiblemente en pánico, sin saber si la risa requería intervención. Theo se relajó un poco. Eso dijo después de un momento. Cafetería real, ¿eh? Siempre come sola. Su expresión cambió, todavía sonriendo, pero más suave. Sí, la mayoría de la gente solo me habla cuando está programado. Eso no suena bien. No lo es. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto prohibido. Pero hoy, un segundo encuentro accidental es diferente. ¿Por qué? No sabías quién era. Simplemente te sentaste. Parecías cansado. Actuaste con normalidad. Su sonrisa regresó. Pequeña pero real. Me gusta en ti. No estaba segura de que lo asombraba más. Sí que disfrutara de su compañía o que tuviera tan poca. Él asintió suavemente. Bueno, dijo, aclarándose la garganta. Si te sirve de algo, puedo volver a la normalidad, lo que incluye una postura horrible y comer como si el universo me robara la comida. Sus ojos brillaron. Me gustaría mucho. Y así, un mecánico humano comiendo puré de patatas y una princesa imperial con la luz de las estrellas en el pelo compartieron la hora de almuerzo más tranquila, extraña y cálida de la galaxia. Theo no esperaba volver a verla. La estación Helion rotaba a través de su ciclo diurno, como siempre. Las alarmas sonaron en ingeniería, las tuberías goteaban donde siempre goteaban, y alguien en el muelle 6 había intentado, una vez más, saltarse un dispositivo de seguridad, solo para ver qué pasaba. Theo pasó la mayor parte del día siguiente con la cabeza dentro de un conducto de ventilación, pensando en vestidos brillantes en lugar de cables sueltos, y regañándose repetidamente. La realeza, se recordó, vivía en un universo diferente. Su mundo era mármol, oro y té ceremonial. Su mundo consistía en grasa y murmullos a tornillos obstinados. Así que cuando su comunicador sonó con un canal desconocido y una voz educada, dijo, «Mecánico Theo Greer, se le solicita en el comedor Gamma». Supuso que algo había explotado. «Voy para allá», respondió automáticamente, limpiándose las manos y tomando su caja de herramientas. El comedor Gamma resultó no contener fuego, humo, ni gritos. Contenía la misma mesa de la esquina, los mismos guardias silenciosos y Nivera, inclinada ligeramente hacia adelante en su silla de ruedas, como si hubiera estado esperando. Theo se quedó paralizado en la puerta. Uno de los guardias asintió sutilmente hacia él. «Esa es la alteza humana». El rostro de Nebra se iluminó tan rápido que casi lo cegó ante Theo. Señaló su propio pecho como si hubiera otro Theo detrás de él. «¿Yo? Sí, tú», dijo ella, riendo. «Por favor, siéntate». Todo el sentido común le gritaba que se negara, que alegara una crisis urgente de conducto, que fingiera una alergia repentina a las situaciones sociales. En cambio, sus piernas lo impulsaron hacia adelante. «Para que quede claro», murmuró mientras se deslizaba en el asiento. «No
Estoy en problemas. ¿Verdad? Nadie perdió una guerra porque robé espacio en la cafetería. Regalan comida picante y sonrisas suaves. Anna la sacudió. Cabeza, cabello plateado deslizándose sobre sus hombros. Nada de güera. Solicité tu presencia. Ann parpadeó. Puedes hacerlo. Me han dicho que es una de las pocas ventajas de ser una hija imperial, encerrada. Las palabras eran juguetonas, pero la sombra tras ellas no. Quería hablar contigo de nuevo, si te parece bien. Teo estudió su rostro. No había ninguna orden en su expresión, ninguna expectativa de obediencia automática. Tan solo espero. Sí, dijo en voz baja. Está bien. Traje mi apetito y mi descanso de media hora obligatorio por el sindicato. Su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo casi tímido. También los siguientes momentos fueron hilarantemente incómodos. No tenía ni idea de qué decirle a una princesa. Parecía insegura de qué temas discutían los plebeyos. Ambos alcanzaron el dispensador de bandejas al mismo tiempo. Luego se apartaron. Teo logró presionar la pantalla del menú con un pulgar manchado de grasa. ¿Quieres probar comida humana?, preguntó. Anella abrió los ojos de par en par. ¿Puedo? Tú eres técnicamente quien da las órdenes aquí, señaló. Estoy bastante seguro de que tu menú es superior. Ella rió, mordiéndose el labio. ¿Qué recomiendas? Él examinó las opciones e hizo una mueca ante la mayoría. Bueno, probablemente no quieras chili de estación. Esa cosa está clasificada como arma no letal en 3 mundos. Toma, prueba esto. Pidió un simple pan frito relleno de especias suaves y lo deslizó en la NRA. Lo consideró un espécimen curioso. Huele emocionante. Esa es una sola palabra. Ella dio un mordisco con cuidado. Por un segundo no pasó nada. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas, brillando levemente más. Parpadeó rápido, intentando con todas sus fuerzas no toser. ¿Es horrible?, preguntó Teo, ya extendiendo la mano para cambiarlo por otra cosa. No, no, protestó entre respiraciones apresuradas. Es muy intenso. Como comerse una supernova, resopló. Esa es la opción más suave. Toma, acompáñalo con esto. Le ofreció una taza de té dulce de frutas sintéticas. Ella bebió un sorbo, se relajó y luego sonrió. Me gusta, decidió. Quizás bocados más pequeños la próxima vez. Orgullosa de ti. Ese fue un ataque muy valiente en la primera línea de la cocina humana. ¿Gané?, preguntó. Ann, sobreviviste. Eso es básicamente una victoria. El guardia detrás de ella se movió, claramente dividido entre romper el protocolo para confiscar el peligroso pastel o fingir que era normal. Teo lo miró y se encogió de hombros con impotencia. El guardia apartó la mirada, con la mandíbula apretada, pero no intervino. Hablaron entonces de todo y de nada. Ella le preguntó por su trabajo, y él intentó explicarle la satisfacción de arreglar algo roto hasta que zumbara, como es debido. Ella escuchó como si las líneas de soldadura y las válvulas de presión fueran poesía. A su vez, describió los jardines cerca de sus aposentos, faroles flotantes, flores bioingenierizadas que brillaban en 3 colores, una pequeña cascada simulada que podía oír desde su cama. No puedo caminar hasta allí, dijo con naturalidad, dando un golpecito en el brazo de su andador. Pero diseñaron los pasillos lo suficientemente anchos para mi silla. Es amable. Teo dudó. ¿Me duelen las piernas? A veces, dijo ella. La mayoría de las veces solo están distantes, como parte de un sueño del que desperté. Él no tenía ni idea de qué decir a eso, así que asintió. Si alguna vez necesitas que alguien ajuste los motores o haga mantenimiento, conozco a un tipo. Es muy guapo y está mal pagado. Su risa sonó clara. Me aseguraré de requisar a este misterioso ingeniero. Mecánico, corrigió automáticamente. Mecánico,
repitió ella, saboreando la palabra. Cuando finalmente recordó el protocolo, ya era demasiado tarde. Se levantó tan rápido que su silla rozó. Cierto. Anne probablemente debería. Theo intentó algo parecido a una reverencia. Su cabeza golpeó directamente el borde de la mesa. El sonido metálico resonó por todo el pasillo. Nunca jadeó. Un guardia dio un paso al frente. El otro cogió un botiquín. Theo se enderezó, agarrándose la frente. Estoy también en un gesto tradicional de despedida, algo muy propio de la cultura avanzada. Nivora lo miró fijamente y luego estalló en carcajadas, una risa impotente y alegre que hizo que varios dignatarios del otro lado de la sala se voltearan a ver. Él sonrió a pesar del dolor punzante. Cuando su risa se transformó en una cálida sonrisa, lo miró con una expresión casi seria. ¿Volverás, Prig? Mañana, quizás, si no estás demasiado ocupado con heridas culturales avanzadas. Debería haber dicho que lo intentaría. Debería haber consultado el horario de turnos. Recordado que encariñarse con la realeza era una pésima idea. En cambio, Theo se oyó responder: «Ansí, aquí estaré». Los hombros de Nero se relajaron, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la mañana. «Entonces, lo esperaré con ansias», dijo en voz baja, mientras Theo regresaba a ingeniería, frotándose el nuevo chichón en el cráneo. Se dio cuenta de que él también lo esperaba con ansias, más de lo que había esperado nada en mucho tiempo, aprendiendo historias humanas. Theo no era un hombre que se despertara temprano. Su alarma solía sonar 3 veces, e ignoraba al menos 2, pero a la mañana siguiente estaba despierto 5 minutos antes de que sonara, mirando al techo de su pequeña litera con la innegable, inoportuna y probablemente amenazante excitación de un hombre que, de alguna manera, había programado un almuerzo con una princesa imperial. «Idiota», murmuró para sí mismo al levantarse. Pero sonrió. Pasó más tiempo de lo habitual enjuagándose la suciedad del refrigerante de la cara y quitándose el polvo metálico del pelo. No porque quisiera impresionar a nadie definitivamente. No, eso sería ridículo. Pero como Nevro tenía una forma de escucharlo tan atentamente, sintió que tal vez debería intentar aparentar pertenecer a la misma dimensión. Ingeniería lo absorbió en el momento en que cruzó las puertas. Las herramientas tintinearon, saltaron chispas. Alguien dejó caer un cortador de plasma y maldijo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Pero incluso en el caos, el turno pasó más rápido de lo habitual. Cada vez que miraba el reloj, se sorprendía preguntándose si ella realmente estaría allí. Cuando finalmente llegó su descanso, Theo corrió hacia el comedor Gamma, tratando de no parecer que estaba corriendo. Los guardias reales lo vieron acercarse, y con la resignación de hombres que, definitivamente, estaban reconsiderando sus elecciones de vida, se hicieron a un lado sin protestar. Nivera esperaba en la mesa. No fomenti, no regiment. Solo esperando. Tenía las manos cruzadas sobre el borde de la mesa, su cabello plateado cuidadosamente trenzado a un lado, su andador zumbando suavemente bajo su vestido. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. «Llegas temprano», dijo como si fuera un secreto. «Desperté antes de mi alarma», respondió Theo, dejándose caer en la silla frente a ella. «Creo que es señal de que el universo no funciona bien». Él sonrió una sonrisa suave y complacida que atravesó la armadura que él desconocía. «Le pedí a mi ayudante que mantuviera la mesa despejada», admitió. «Habría sido incómodo si alguien más hubiera ocupado tu silla». Tío parpadeó. «¿Me la reservaste?» Sus mejillas se tiñeron de un ligero color lavanda, la versión de rubor de su especie. «Es extraño», negó con la cabeza. «No, solo era nuevo». Entablaron conversación con facilidad. Que antes ayer había sido curiosidad hoy
familiaridad. Nunca se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y la barbilla apoyada en las manos. Háblame de los humanos, dijo. Por favor. Theo parpadeó. Es un tema bastante amplio. No tengo tiempo. El baile de la parte superior del cuerpo. Se rió entre dientes e intentó pensar en algo universal, algo representativo de toda una especie. Somos testarudos, empezó. Ella asintió, me he dado cuenta, y nos encariñamos fácilmente. Su brillo se aclaró apenas un poco. También nos quejamos mucho, añadió. Sí, dijo con solemnidad, tus canales de trabajo lo transmiten constantemente. Farfulló. ¿Escuches esos? Solo cuando no puedo dormir. Se encogió de hombros. Sanric, Theo se frotó el puente de la nariz. Genial. El legado de mi especie quedará archivado como una queja a nivel cósmico. La NRA rió entre dientes, tapándose la boca. Luego suavizó el tono. Y eres amable, dijo. Humanos, quiero decir, Anteo, parpadeó. Nosotros, ¿has conocido gente? Les gritamos a las cafeteras. No, dije que fueras tranquila, corrigió. Tish, eras amable. Hay una diferencia. Estudió su rostro. La seriedad en él no discutió. De alguna manera, con ella mirándolo así, no podía. Después de comer, Never levantó algo de su regazo. Un trozo doblado de tela brillante. Traje. Esto, dijo. Es un velo de confort. Mi gente los usa en jardines tranquilos. ¿Te gustaría verlo? Claro, dijo Theo, sin tener ni idea de que era un velo de confort, pero con muchas ganas de descubrirlo. Su estructura de movilidad se elevaba suavemente. Theo instintivamente extendió la mano, sin tocarla, solo rondando cerca, lista por si necesitaba algo. La NRA lo notó. Una leve sonrisa suavizó sus rasgos. Juntos, salieron de la cafetería y recorrieron un pasillo tranquilo hasta un mirador reservado en el jardín. Theo solo había visto el exterior a través de las ventanas de mantenimiento. El interior era impresionante. Las plantas bioluminiscentes brillaban como estrellas suspendidas. El aire era cálido, con un ligero aroma a cítricos. Arroyo artificial tintineaba en algún lugar del fondo. Nunca colocó el velo sobre una rama curva, creando un suave dosel de luz brillante. Debajo, todo parecía más suave, más cálido, como un remanso de paz separado del ruido metálico de la eis. Theo exhaló. Esto es hermoso. Es uno de mis lugares favoritos, dijo. Pero se siente diferente con alguien más aquí. Se removió en su silla. Un leve temblor de incertidumbre cruzó sus rasgos. ¿Algo que él no había visto antes? ¿Está bien?, preguntó en voz baja, estando aquí conmigo. Theo se sentó a su lado tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Cuando se extienden los rumores, está más que bien, dijo. Nunca he estado en un lugar tan tranquilo en mi vida. Su tensión se disipó, se recostó, apoyando la cabeza contra el marco. Hablaron durante el resto de su descanso. No sobre la realeza, ni el deber, ni la política, sino sobre aficiones, chistes, tontos, música humana, narraciones valirias, y cuando su tranquila banda vibró, recordándole que volviera al trabajo, su rostro se ensombreció un poco. ¿Vendrás mañana, Prig? Él no lo dudó esta vez sí, dijo en voz baja. Lauhe. La sonrisa de Na se profundizó, suave, esperanzada, radiante. Entonces dijo, espero con ansias que llegue mañana. Mientras Theo regresaba a ingeniería, se dio cuenta de algo sorprendente. No solo ansiaba que llegara el día siguiente. Contaba las horas. Theo percibió el cambio en su rutina. El día siguiente no fue dramático ni expresado en voz alta, sino que algo entre ellos cambió sutilmente. Se suavizó, se enterneció, se profundizó. Sus almuerzos ya no eran coincidencias, ni excusas, eran planes. Y Nevra lo esperaba cada vez con un brillo en los ojos que oscurecía el resto de la estación. Cuando llegó esa tarde,
Ella no estaba en su mesa habitual. En cambio, un ayudante real lo guió sin decir palabra, con una sonrisa apenas disimulada, hacia un pasillo lateral que conducía a una de las salas botánicas. Theo entró y se detuvo en seco. Nevra ya estaba allí, enmarcada por el polen bioluminiscente que se movía a la deriva, con su silla de ruedas, colocada bajo el reluciente velo de confort que le había mostrado el día anterior. Esta vez llevaba una túnica sencilla y pálida, menos ceremonial y mucho más propia, suelta, cómoda, la clase de ropa que uno elige por sí mismo. Cuando lo vio, todo su rostro se iluminó como un amanecer. Pensé, dijo, con las manos cruzadas sobre el regazo, que tal vez no tendríamos que quedarnos en la cafetería hoy. Theo se acercó a ella, más silencioso que de costumbre. No me quejo. Este lugar es mejor que las mesas de metal y los paquetes de nutrientes. Esperaba que dijeras eso, respondió ella, visiblemente aliviada. Él volvió a sentarse a su lado, cerca, pero sin presumir. Ella se había vuelto más abierta, pero él era cuidadoso, amable, respetuoso. No lo notó por completo. «Es practicando algo», dijo, con un ligero toque de nerviosismo en la voz. «Es una tontería, pero los humanos lo hacen a menudo. Y quería intentarlo». Theo arqueó una ceja. «Bueno, ahora soy... Déjalos hablar». Curiosa, presionó un pequeño botón en el lateral de su andador. Música suave y atmosférica, algo lento y melódico, llenó la entrada del jardín. Entonces extendió ambas manos hacia él. «Bailar», dijo, o la versión para la parte superior del cuerpo. Theo parpadeó, con la garganta apretada, de una manera para la que no estaba preparado. «¿Seguro que quieres una pareja que tropiece con el aire?» «Sí». Su respuesta fue sincera, y sin dudarlo. «Te deseo». Tragó saliva. Se estabilizó y tomó sus manos. Sus dedos eran fríos, delicados, pero firmes con intención. Guió sus manos unidas, en pequeños movimientos de lado a lado, luego en círculos lentos, sus hombros balanceándose suavemente al ritmo. Theo la siguió. No hablaron durante casi un minuto. El jardín zumbaba a su alrededor, cálido y brillante. La suave luz se reflejaba en sus ojos mientras lo observaba. Ya no con timidez, sino con algo más cercano a la confianza. Verdadera. «Nunca he hecho esto con nadie antes», murmuró. «Bailamos en un espacio compartido así». Se detuvo donde yo no se sentía como una carga. El agarre de Theo se apretó ligeramente, más por consuelo que por lástima. «No lo eres». Lentamente, visiblemente conmovida. «Algunos días», admitió, «siento que mi mundo es tan grande como esta silla, pero cuando estás aquí se siente más grande, más brillante, como si pudiera alcanzar más». Theo no sabía cómo responder con palabras, así que dejó que sus manos unidas hablaran, moviéndose con ella a su ritmo, dejándose guiar por el momento. Nr aladeó la cabeza, observándolo con la misma curiosidad reflexiva de siempre, pero ahora teñida de una dulzura que él nunca antes había visto en ella. «Haces que todo parezca más fácil», dijo en voz baja, «incluso las partes difíciles». Theo sonrió, aunque curioso. «Haces que todo se sienta mejor». Su respiración se contuvo en un leve sonido de sorpresa, de asombro, no de incomodidad. El brillo en sus sienes se iluminó levemente como un rubor hecho de luz. Sus manos se calmaron. La música se apagó, pero ninguno de los dos se apartó. Cuando Nívora finalmente retiró las manos, fue lento, deliberado, casi reticente. «Me alegra que hayas venido hoy», susurró. «Yo también», dijo él. Hablaron un poco más, temas más ligeros, bromas suaves, momentos de risa, pero el tono había cambiado. El mal funcionamiento de la silla, algo nuevo se había instalado entre ellos, una cercanía tácita, suave como la luz de las estrellas.
bajo el velo que los cubría. Cuando Theo finalmente se levantó para irse, Na lo miró con una pequeña sonrisa esperanzada. «¿Mañana?», preguntó. «Mañana», prometió él en par. Lo decía en serio. Y ella le creyó. Para la cuarta tarde de su rutina informal, Theo había dejado de fingir que esto era normal, pero tampoco podía preocuparse por ello. Todavía no mientras Nivora sonriera como lo hizo cuando él entró en la bahía del jardín, como si viera a un viejo amigo, en lugar de a un mecánico cansado con una mancha de grasa que, por alguna razón, no había visto en su camisa. Levantó mano a modo de saludo. «Traje bocadillos. Nada de supernova esta vez». Never rió suavemente mientras sostenía 2 pastelitos envueltos en papel encerado. «Esperaba que trajeras algo». La comida humana es impredecible pero emocionante. Emocionante es una palabra, peligrosa es otra. «Me gustan ambas», respondió con una inclinación juguetona de cabeza. Todo se sentía ligero, cómodo, cálido, como si las paredes metálicas de la estación finalmente hubieran decidido suavizarse a su alrededor. Theo tomó su asiento habitual a su lado, tan cerca que el calor de su hombro casi rozaba el suyo. Nerva movió ligeramente su andador para inclinarse hacia él. El movimiento fue deliberado, cómodo. «¿Qué hiciste hoy?», preguntó Anne. Él gimió dramáticamente. Había un compresor en el Dock 3 que producía un sonido que estoy bastante seguro de que infringía al menos una ley de la física. «Eso suena muy humano», dijo Na sintiendo con fingida seriedad. «Difícil y ruidoso. No te equivocas». Ella rió. Un sonido tranquilo y suave al que él se había vuelto adicto. Pero el momento fue interrumpido por el siseo de las puertas del jardín al abrirse. Theo y Nivera se giraron. Un grupo de trabajadores de la estación estaba en la entrada con equipos de limpieza y bandejas de paquetes de nutrientes frescos. No se suponía que perturbaran la zona privada, pero hoy algo era diferente. Se congelaron al ver a la princesa. Luego, sus ojos se posaron en Theo. El susurro comenzó bajo. «¿Es el mecánico? ¿Por qué? Se reunirá con él a solas». «Para un humano. ¿Se conocen?». Theo sintió que el aire se tensaba a su alrededor. Na se tensó visiblemente, curvando los dedos hacia adentro. Su brillo se atenuó no por vergüenza, sino por miedo a causar problemas. Miró a Theo, buscando su expresión de «Theo arregla lo que otros temen», casi como si se disculpara. Los trabajadores no se fueron, se quedaron, reuniéndose, mirándolos furtivamente con esa mezcla de curiosidad y chismes, mal disimulados que se propaga como la pólvora. El estómago de Theo, retorcido, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque veía a Nivera encogiéndose sobre sí misma, con los hombros tensos, la respiración entrecortada, su cuerpo vibrando inquieto bajo ella. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un tono que solo ella podía oír. «Oye», murmuró, «no pasa nada». Ella levantó la vista. «Theo, quizá deberías irte. No quiero que te veas envuelto en esto». Negó con la cabeza al instante. «No me voy a ninguna parte». «Pero los rumores, que hablen». Nivera se quedó paralizada, con los labios entreabiertos por la sorpresa. Theo no lo dijo con valentía ni dramatismo. Lo dijo con naturalidad, casi con pereza, como si fuera obvio, como si quedarse a su lado fuera la decisión más sencilla del mundo. Pero para Nivea lo significaba todo. Los guardias finalmente llegaron, despidiendo a los curiosos trabajadores con susurros severos y gestos bruscos. La multitud dispersa se disolvió una a una, dejando solo silencio en su estela. Theo Seivashien ya no estaba tensa, temblaba no de miedo, se dio cuenta, sino de una emoción tan fuerte que no sabía dónde expresarla. Parpadeó rápidamente como abrumada,
su brillo titilando como una vela en una suave brisa. Tú tragó saliva, con la respiración entrecortada. No te importa lo que piensen, Nivera, dijo con suavidad. Supervisores, locomotoras y máquinas expendedoras me han juzgado mal, no me asustan unos pocos susurros. Soltó una risita sobresaltada, mitad incredulidad, mitad alivio. Theo continuó. Habla más bajo ahora. Me gusta pasar tiempo contigo. Si la gente quiere suponer algo raro, déjalo. No. Se apretó ligeramente el pecho con las manos, como para calmar la sensación que crecía en él. No se queda, susurró. No cuando las cosas se complican. Bueno, soy testaruda, dijo Theo. Ah, eso también es humano. Eso le valió una sonrisa sincera, suave, frágil, agradecida. Pero entonces sus ojos brillaron y su voz se quebró. Levemente. Nadie me ha elegido antes por encima de sus expectativas, dijo a nadie. Theo no apartó la mirada. No se inquietó, no se disculpó por lo que había dicho. En cambio, extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. Y confesiones en luz suave, posó su mano sobre la de ella. Never inhaló profundamente. El brillo en sus sienes floreció con más intensidad que nunca. Por un instante ninguno de los dos habló. El jardín a su alrededor zumbaba débilmente. Las plantas relucían, como si reaccionaran a sus emociones cambiantes. Cuando por fin encontró la voz, fue apenas un susurro. Me hace sentir posible. El corazón de Theo dio un extraño y suave vuelco dentro de su pecho. Le apretó la mano con suavidad. Un ancla, una promesa, una silenciosa comprensión. Es tú, y Nivera, que había pasado toda su vida rondando tras muros de cristal y expectativas reales, relajó los hombros y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, creerle. Sus ojos se alzaron, cálidos y luminosos. «¿Take un poco más?», preguntó. Theo no dudó. «Sí», dijo. «Todo el tiempo que quieras». Never exhaló, brillando con una felicidad silenciosa. Y en ese momento, el resto de la estación, los rumores, los chismes, las expectativas, se desvanecieron por completo. Solo la humana y la princesa permanecieron juntas bajo el velo brillante de luz bioluminiscente, cada una sintiendo que el mundo se agrandaba un poco con la presencia de la otra. Durante 2 días después del incidente del rumor, Nivera parecía más ligera, incluso más radiante. Sonreía con más facilidad, reía con más rapidez, y cada vez que Theo llegaba, lo recibía con una alegría tan franca que lo sobresaltaba. Pero bajo esa calidez radiante, la atención persistía, tenue como una grieta en el cristal, fácil de pasar por alto si no hubiera aprendido a leerla también. El cambio ocurrió en una tarde tranquila. Theo entró en la bahía 3 del jardín, esperando su calma habitual, suspendido entre los pedales que se deslizaban y la suave luz de la linterna. En cambio, encontró a Nivera esperando con las manos apretadas a los lados de su silla de movilidad, los hombros tensos y la mirada fija en el suelo. «Hola», dijo con suavidad, arrodillándose para poder verle la cara. «Pasó algo». No habló de inmediato. El zumbido de los estabilizadores internos de su silla zumbaba débilmente a contracorriente, más suave de lo habitual. «Entonces», exhaló. «Mi silla ha estado actuando de forma extraña. El actuador izquierdo se está atascando». No quería preocupar a nadie. Theo frunció el ceño. «Deberías preocupar a alguien. Esa cosa te mantiene a salvo». Negó con la cabeza, apretando la mandíbula. «Si llamo a mantenimiento, los técnicos del palacio estarán rondando durante horas y mi padre lo oirá y se preocupará». «Why? Estaré en observación médica el resto de la estación». El emperador convoca a Theo. Lo miró con ojos brillantes. «Solo quería un día normal, Theo, no lo dudo». «De acuerdo. Déjame echar un vistazo». A ni un pestañeo.
puedes arreglar un andador de movilidad. Puedo arreglar cualquier cosa con un motor, un circuito o un problema de actitud. Le dedicó una suave sonrisa, lo que te incluye a ti. Sus sienes se iluminaron con un suave resplandor lavanda. Su rubor, Theo rodeó su silla, tocando suavemente el elegante panel metálico. ¿Puedes inclinarla un poco hacia adelante? Adjusto. La silla se movió, pero el lado izquierdo emitió un sonido tenso, casi un tartamudeo. Theo se agachó para inspeccionar la carcasa del actuador. Hay una microatasco, murmuró. Probablemente haya alguna acumulación en la vía. Nada. Neve dejó caer los hombros aliviado. Así que se puede arreglar fácilmente. Sacó una pequeña caja de herramientas que había empezado a llevar específicamente por ella, aunque no lo admitiría, y abrió la caja con poca práctica. Mientras trabajaba, Nivera lo observaba con una intensidad silenciosa. Ese SQ lo hacían hiperconsciente de cada movimiento, cada toque y cada respiración. Entonces, inesperadamente, se le quebró la voz. Lo siento. Theo hizo una pausa. ¿Por qué? Por esto. Bajó la mirada a su regazo. Por necesitar reparaciones. Por causar problemas. Por ser así. A Theo se le encogió el pecho. No por frustración. Nunca por eso. Por algo más profundo. Dejó la herramienta. Se levantó y se arrodilló frente a ella de nuevo. «Never», dijo en voz baja, «no me estás causando problemas». «Lo soy», insistió con voz temblorosa. «La gente no lo dice por oyolo. Sei mi padre lo disimula bien. Mi asistente es aún mejor. Pero estar cerca de mí implica protocolos, controles médicos y limitaciones. Mi mundo es pequeño. Y cuando alguien entra en él, queda atrapado en todo lo que yo no puedo hacer». Respiró entrecortadamente. «¿Y tú? Tú no pareces estar atrapada, y no entiendo por qué». Theo extendió la mano lenta y deliberadamente y colocó 2 dedos bajo su barbilla, atrayendo su mirada hacia él. «Porque no veo lo que no puedes hacer», dijo. «Te veo a ti. Veo a alguien lo suficientemente valiente como para seguir sonriendo, lo suficientemente curioso como para hacer 1000 preguntas, lo suficientemente testarudo como para probar la comida picante aunque casi te mate». Eso le provocó una risita. «Entre lágrimas, ella sonríe cuando estás aquí, y veo a alguien que merece gente a su alrededor que no la trate como una estatua de porcelana». Tragó saliva con dificultad. El brillo alrededor de sus ojos se encendió. «Pero, ¿y si me rompo?», susurró. «Entonces te ayudaré a recomponer las piezas», dijo simplemente. Su respiración temblaba. «Lo dices con tanta facilidad. Es porque no es complicado para mí». Regresó al actuador, y Nerva lo observó con una dulzura floreciendo en sus ojos. Algo crudo, desprevenido, peligrosamente vulnerable. Trabajó lentamente explicando cada paso, pero también hablando de su vida, sus dudas, momentos en los que se había sentido atrapado o invisible. Ella escuchó como si cada frase importara. «¿Crees que soy fuerte?», dijo en voz baja mientras él apretaba el último panel. «Pero a veces me siento impotente, como si mi cuerpo fuera una jaula y solo la estuviera sacudiendo desde dentro». Theo se apoyó en su silla, sosteniendo su mirada con una sinceridad inquebrantable. «Eres la persona más fuerte que he conocido», parpadeó confundida. «¿Por qué? Todavía tienes esperanza», dijo. «Incluso con todo en tu contra. Aún quieres ver cosas, aprender cosas, vivir. Aún te iluminas cuando alguien se sienta a tu mesa». En lugar de encogerte, hizo una pausa. «La fuerza no es caminar, es llevar tu corazón a través de un mundo que te dice que te quedes quieto». Los labios de Never se separaron. Su brillo se convirtió en un halo suave. «Theo», susurró, con la voz apenas un suspiro. Él sonrió suavemente. «Ahí está, actuador como nuevo. Y prometí no cobrar regalías».
Ella rió, húmeda, frágil, pero real, antes de levantar la mano hacia él en un gesto vacilante. Él la tomó en sus dedos, se apretaron alrededor de los suyos, temblorosos, pero seguros. «Me hace sentir», dijo en voz baja, «como si tal vez no estuviera rota». «No lo estás», respondió él de inmediato ni de cerca. Inhaló profundamente. El brillo llameó como un amanecer, y durante un largo instante ninguno habló. Theo se arrodilló a su lado. NRA le sujetó la mano como si fuera lo único firme en la galaxia. El actuador reparado zumbaba suavemente bajo ellos, pero ella no lo probó todavía. No quería soltarlo, y Theo tampoco. Nebra no soltó su mano por un largo rato, no por miedo, sino por la silenciosa y sorprendente comprensión de que no quería. Theo permaneció arrodillado junto a su armazón de movilidad, firme y paciente. La calidez de elegido, no obligado, sus dedos envolvieron suavemente los de ella. Los pétalos bioluminiscentes que flotaban a través del jardín proyectaban colores cambiantes en su rostro, suavizando sus rasgos en algo casi etéreo. Finalmente, exhaló lenta y temblorosamente, pero ya no triste, simplemente abierta. «Theo», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Puedo preguntarte algo extraño?» «Dudo que sea lo más extraño que haya escuchado esta semana». Soltó una risita nerviosa. «Los humanos tienen corazones tan dramáticos. Deberías vernos cuando perdemos los calcetines», dijo. «Es un caos». Su sonrisa se suavizó. «Me gusta eso de ti. Haces que los momentos difíciles parezcan más ligeros. Para eso estoy aquí». Pero esta vez no se rió. En cambio, bajó la vista hacia sus manos unidas, rozando los nudillos con el pulgar, con una ternura que le provocó una oleada de calor. «En la cultura valiria», empezó despacio, «al elegir tocar a alguien sin que te lo pida es muy íntimo, casi como una confesión». Theo parpadeó. «Gen, ¿deberías soltarte?» «No», dijo rápidamente, apretando el agarre. «No, solo pensé que deberías saberlo. ¿Es esto intimidad mala o intimidad buena?» «Bien», suspiró. Muy bien. El cerebro de Theo sufrió un cortocircuito durante exactamente 5 segundos. Antes de que pudiera recuperarse, Nebra respiró hondo y continuó. «Y quiero entender algo sobre los humanos, algo importante». «De acuerdo», dijo Theo con suavidad. «Pregunta lo que quieras». Tragó saliva, su brillo parpadeando con una luz nerviosa. «¿Cómo llaman los humanos a una conexión así? Cuando alguien hace que tu mundo se sienta más grande, cuando te hace sentir valiente en lugar de roto». A Theo se le encogió el corazón. No respondió de inmediato. «No, pero…». Ella lo observaba con ojos abiertos e inseguros. Esa clase de mirada que lo hacía querer protegerla de toda la galaxia. Finalmente, extendió la mano lentamente, dándole todo el tiempo para negarse, y la tomó entre las suyas. «Eso, cariño», dijo en voz baja, «y me preocupo por ti, Nea, más de lo que debería». Su respiración se entrecortó en un pequeño jadeo de sorpresa, un sonido de asombro, no de miedo. Su brillo se iluminó en un suave halo alrededor de sus sienes, tiñendo su cabello de tonos lila y dorado. «¿Te importa?», susurró, como si temiera que decirlo demasiado alto lo hiciera desaparecer de mí. «Sí», murmuró Theo, en un montón. De el segundo baile Nara no habló. En cambio, apartó su mano temblorosa de la suya y la extendió lentamente, reticente a tocarle la mejilla. El roce de sus dedos era ligero como polen, pero la emoción tras él era inconfundible. Theo se inclinó ante el roce sin pensar. Sus ojos se suavizaron, se abrieron de par en par, brillando con algo tan vulnerable que le hizo encoger el pecho. «Nadie me ha mirado nunca como tú», susurró. «¿Y cómo es eso?», preguntó Theo en voz baja. «Como si no fuera pequeña», dijo, «como si no fuera frágil,
como si estuviera completa. La voz de Teo se volvió áspera. «Estás completo». Las palabras flotaban entre ellos, suspendidas en el aire brillante. Durante un largo instante sin aliento, el mundo se redujo a dos personas, una sentada en un reluciente andador, la otra arrodillada a su lado, y la calidez que latía suavemente entre sus manos unidas y sus promesas tácitas. «Naseink», 1 centímetro, luego otro, hasta que sus frentes casi se tocaron. Dudó, insegura, inquisitiva. Teo asintió una vez. Ella acortó la distancia. No fue un beso. No estaba destinado a hacerlo. Fue una caricia suave. Su frente contra la de él. Un gesto íntimo en su cultura. Silencioso pero profundo. Un sello de confianza. Una promesa de sentimiento. Un comienzo. Teo exhaló temblorosamente cerrando los ojos. La voz de Never fue apenas un aliento contra su piel. «Me alegro de que te hayas sentado en la mesa equivocada», susurró. Él soltó una risa suave y temblorosa. «Sí, yo también». Se quedaron así, frente con frente, compartiendo el mismo espacio cálido, la misma respiración lenta, el mismo comienzo increíblemente frágil de algo más, algo que ninguno de los dos aún no se atrevía a nombrarlo, pero ambos ya lo sentían. Teo no era convocado a menudo a la presencia del emperador. De hecho, había logrado evitarlo por completo durante toda su carrera. Técnicamente, se suponía que los mecánicos de bajo rango no debían acercarse a las oficinas imperiales. Arreglaban tuberías, apretaban pernos, murmuraban sobre maquinaria defectuosa, en silencio, ignorados, invisibles. Así que, cuando dos guardias reales se acercaron a él, en ingeniería a la mañana siguiente, Teo asumió que, finalmente, le habían encomendado desatascar la ducha de algún aristócrata. «Thiogo Grier», anunció uno. «Su Majestad Imperial quería hablar». Teo parpadeó. «¿Conmigo ansí? ¿Seguro?», preguntó señalándose como un idiota. «¿Yo? Manchas de grasa, vocabulario cuestionable, opiniones firmes sobre las papas de la cafetería. ¿Ese yo me importas?» Los guardias intercambiaron una mirada que sugería ansí, ese desafortunado, mientras lo escoltaban por pasillos con adornos dorados. Teo se recordaba repetidamente que no debía sudar, encorvarse, ni respirar mal. Su corazón latía como un generador defectuoso durante todo el camino. El emperador esperaba en una sala de audiencias privada, lo suficientemente grande para el protocolo, lo suficientemente pequeña para la intimidad. Se encontraba de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica del planeta. Su piel violeta pálido se tiñeba suavemente con el reflejo del amanecer. Cioso tragó saliva con dificultad. El emperador se giró. Era imponente. Como las estatuas antiguas eran regias, dignas, indescifrables, pero no crueles. Su mirada se posó en Teo, observándolo con leve curiosidad en lugar de juicio. «Mecánico Grier». Teo hizo una profunda reverencia y luego escondió la frente en el suelo de piedra pulida. El emperador parpadeó lentamente. Teo, con el rostro encendido, murmuró algo sobre un saludo humano tradicional, una práctica cultural muy avanzada. Un largo silencio. Entonces, para total sorpresa de Teo, el emperador resopló silenciosamente por la nariz. «Levántate, joven». Su voz era cálida, suave, uniforme. «No hay por qué temer». Aquí Teo se puso de pie, intentando mantenerse en pie con dignidad a pesar de haberle dado un cabezazo a Imperial Florin recientemente. «Tengo entendido que ha estado pasando tiempo con mi hija», dijo el emperador. Teo se quedó paralizado. «Ansí, señor. O sea, Su Majestad, disculpe si le he interrumpido, perturbadora». El emperador arqueó la ceja, más divertido que ofendido. «Mi hija ha estado sonriendo».
Teo contuvo la respiración. «Lo sabes», continuó el emperador en voz baja. «Qué raro, Greer. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que buscó compañía por decisión propia?» Teo negó con la cabeza. «ACOs, tío, ha estado protegida, aislada, no por crueldad, sino por miedo. Miedo por su seguridad, miedo por su salud, miedo de que la galaxia vea sus vulnerabilidades. He intentado darle libertad, pero situaciones como estas son implacables». A Teo se le encogió el pecho. Sin embargo, el emperador continuó en estos últimos días. Ha pedido salidas, jardines, música, incluso pasteles humanos. Sus labios se crisparon levemente cuando le pregunté por qué había pronunciado tu nombre. Teo no supo qué decir. «Quería verlo con mis propios ojos», dijo el emperador. «¿Qué clase de humano podría inspirarle tanta tranquilidad?» Teo se aclaró la garganta. «El crepúsculo en el jardín, el tipo normal, el tipo cansado, el tipo que tropieza con las mesas». El emperador soltó una risita baja y genuina. «Eres honesta», dijo. «Sencilla, directa. Los humanos poseen un talento para romper con las ceremonias que mi gente a menudo no comprende. La tratas no como un símbolo ni como un frágil adorno, sino como una persona». Teo se removió, inseguro. «Es una persona muy importante». El silencio se prolongó, gentil, contemplativo. El emperador se acercó a él, no amenazante. Solo más cerca sus ojos violetas se suavizaron. «Greer», dijo en voz bajante, «y lo agradezco». Teo parpadeó tan rápido que casi se da un latigazo. «No soy ciego a la naturaleza de su afecto», añadió el emperador, «ni al tuyo». La boca de Teo se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. «No quiero causar problemas», balbuceó, «ni quebrantar ninguna ley ni ser vaporizado». «No estás en problemas». Teo se desplomó con visible alivio. El emperador juntó las manos a la espalda. «Solo te pido que continúes tratándola con la misma amabilidad que ya tienes. Es fuerte de espíritu, pero su corazón acaba de despertar a la cercanía. No la dañes». Anteo se enderezó. «Nunca. Antecreo». El emperador retrocedió, asintiendo. «Una vez. Entonces vete. Está esperando». Theo parpadeó. «Lo está ansei. Se inquieta cuando llegas tarde». Anteo sonrió. Pequeña, incrédula, cálida, y al salir de la sala de audiencias, ya no sé. Sintió como un intruso. Se sintió bienvenido. Cuando llegó al jardín, Nebra levantó la vista de inmediato. Con los ojos brillantes, la expresión radiante y las manos inquietas, con nerviosa anticipación. «Has vuelto», susurró. «No me lo perdería», dijo Teo. Se relajó por completo, bajó los hombros y sonrió suavemente. «Bien», susurró. «Esperaba que vinieras». Teo se sentó a su lado, más cerca que ayer porque ahora sabía que podía, y mientras se acomodaban bajo el velo brillante de luz bioluminiscente, Hembra le tomó la mano. Teo no dudó ni un instante. Entrelazó sus dedos y los apretó suavemente. El resplandor de Enrey brilló más que los propios jardines. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo sus manos unidas permanecieron cálidas, reales, firmes, el comienzo de algo que ninguno de los dos podía negar. Teo no tenía intención de pasar toda la noche con Nivera. Había planeado una visita corta, tal vez un par de bocadillos, y luego volver a ingeniería antes de que alguien lo acusara de abandonar los protocolos de turno. Pero en el momento en que se sentó a su lado, los dedos de Nivera se curvaron ligeramente alrededor de los suyos. El resto de la galaxia simplemente se desvaneció. El zumbido del andador, el suave resplandor de las luces del jardín, incluso el pulso constante del soporte vital de la estación, todo se fundía en un tranquilo telón de fondo con la calidez que se elevaba entre ellos.
Nunca había parecido diferente esta noche. No era una apariencia. Seguía luminosa, suavemente, radiante, bajo el dosel bioluminiscente. Pero algo en su comportamiento había cambiado, una nueva tranquilidad, una serena confianza. Ya no se comportaba como si estuviera invadiendo su propio espacio. Parecía alguien a quien le acababan de decir que no estaba sola. Alguien que había sido elegida Anteo, dijo en voz baja, volviéndose hacia él. ¿Puedo preguntar algo extraño? Él rió entre dientes. Esas son mis preguntas favoritas. Adelante. Respiró hondo, tranquilizándose. Los humanos tienen rituales para momentos como este. Theo parpadeó. ¿Momentos como qué? Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Apenas, pero suficiente. Cuando dos personas se sienten cercanas, cuando comparten algo nuevo, cuando empiezan a confiar de maneras inesperadas. Theo sintió que su rostro se calentaba. Cian dijo con suavidad. Sí, muchos, de hecho. Dime uno. Pensó un momento, buscando algo sencillo, algo apropiado. Finalmente, levantó la mano libre y la apoyó suavemente sobre las suyas unidas. Bueno, dijo, algunos humanos simplemente se sientan juntos así, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro, lo suficientemente cerca como para saber que eligen quedarse. La mirada de Never se suavizó. Me gusta ese ritual a mí también. Se sentaron en silencio. Un momento, cómodos, sin prisas. Never se inclinó hacia un lado, dejando que su hombro descansara contra su brazo. Fue un gesto pequeño, pero tuvo el peso de una promesa. Entonces, dijo Theo con ligereza, aparte de hacerme sudar a través de mi ropa de trabajo, ¿qué más hiciste hoy? Never se rió. El sonido ligero y cálido. Probé algo nuevo. Eso no suena nada ominoso. Practiqué tu música humana otra vez. Levantó la muñeca y tocó los controles de interfaz integrados en su andador, en una pieza llamada Danza Lenta. Mañana y mañana otra vez. Las cejas de Theo se alzaron. Oh no, intentaste eso sin supervisión. Sus mejillas brillaron de color lavanda. Quizás Ann quería entenderlo. ¿Y cómo te fue? Puede que haya estrellado la silla contra la pared. Anteo resopló. ¿De verdad te inspiras en los humanos? Low and push. Ligeramente con el hombro, con una risa suave y espontánea. Cuando las bromas se calmaron, Never lo miró con una ternura que parecía casi demasiado pura para los pasillos metálicos de la estación. Quiero intentar bailar contigo otra vez, dijo, como me enseñaste. Pero, ¿podemos hacerlo sentados? Anteo asintió. Ann, por supuesto. Volvió a activar la música suave, lenta, melódica, y levantó los Theo los tomó, guiando los pequeños balanceos entre ellos. Sus hombros se rozaron, sus frentes casi chocaron ocasionalmente al moverse, ambos sonriendo como tontos. En un momento dado, Nivera cerró los ojos, confiando en que él guiaría el ritmo. Lo hizo con cuidado, con paciencia, siguiendo el sutil movimiento de su cuerpo, dejando que sus movimientos de inclinación moldearan el baile. Su respiración era constante y cálida. Sus dedos se entrelazaron con los de él. Cuando la música se desvaneció, no abrió los ojos de inmediato. Sei quedó quieta, inclinándose ligeramente hacia él, respirando el silencio compartido. «How», murmuró, con la voz temblorosa por algo suave. «Siento que respiro mejor cuando estás aquí». Theo tragó saliva. «Bien, porque no me voy a ninguna parte». Sus ojos se abrieron de golpe, brillando tenumante. «Nadie me había dicho eso, nunca con tanta seguridad». «Bueno», murmuró Theo, apretándole las manos a Ann. «Soy un tipo sencillo. Cuando me importa a alguien, no me quedo a medias». A Never se le cortó la respiración. Tranquila, delicada, pero llena de emoción. «Yo también me importas»,
susurró más de lo que yo creía. Theo sintió que algo dentro de él se movía. Suave, firme, anclado. Levantó una mano y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Algo que había querido hacer durante días, pero nunca se atrevió. Ella se inclinó hacia el tacto. Se quedaron así durante varios minutos, aferrándose al momento como si temieran que se desvaneciera. Finalmente, las luces de la estación cambiaron al modo de ciclo nocturno, atenuando el jardín en un crepúsculo de ensueño. Nevred, escapar un lento suspiro. No triste, solo plenante sí. Si quieres irte temprano o volver a tu trabajo, o si estar conmigo alguna vez se vuelve demasiado pesado. La detuvo con la más suave sacudida de su cabeza. NRA, dijo en voz baja. Esta es la vez que mi vida se ha sentido más ligera. En años en sus ojos brillaron. Un pequeño destello de luz recorrió sus pómulos como polvo de estrellas. Su silla de ruedas hasta que sus rodillas casi se tocaron. Entonces susurró. ¿Puedo preguntarte algo aún más extraño? Estás en racha esta noche. ¿Te quedarás conmigo un rato más? Una pausa, quédate a mi lado hasta que esté lista para dormir. Theo no necesitaba pensar, por supuesto. Se movió para sentarse cómodamente y Nevra inclinó su silla para que su cabeza pudiera descansar ligeramente contra su hombro. Su respiración se calmó. Su brillo se atenuó en un pulso suave y tranquilo. Toda la estación se sintió más silenciosa, como si el universo mismo los hubiera envuelto en un momento solo para dos. Mientras se quedaba dormida, Nevera murmuró una última cosa, con voz cálida y soñadora. Me alegro de que te hayas sentado en la mesa equivocada. Theo sonrió con ojos suaves. Yo también. Se quedó a su lado hasta que su respiración se volvió lenta y apacible, su brillo constante. Y en algún lugar de ese silencio se dio cuenta de la verdad. No solo había encontrado algo excepcional, había sido elegido por alguien aún más excepcional. Su historia no terminó en ese jardín, sino que comenzó allí, suavemente, bajo pétalos de estrellas y esperanzas susurradas. Suave, tierna, inevitable. Gracias por escuchar. Si esta historia te conmovió, suscríbete para más romances de ciencia ficción de HF.